Este domingo 56 ciudadanos extranjeros fueron expulsados del país. El Servicio Jesuita a Migrantes ha señalado que no se respetaron los derechos de las personas que fueron enviadas en este vuelo. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto a esta hora con el jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Belolio, para abordar parte de esas críticas. Gracias por el contacto, Álvaro. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Álvaro, bueno, primero para clarificar bien el contexto de esta situación, ¿cuáles fueron las razones de la expulsión de estos ciudadanos extranjeros? Efectivamente, acá hay dos grupos claramente identificables. Hay 19 ciudadanos venezolanos, los cuales habían sido condenados por tribunales en Chile y se hizo un proceso de sustitución de pena. Es decir, ellos condenados hasta 5 años, cumplen un porcentaje de la pena acá y se les sustituye la pena por una expulsión, es decir, que vuelvan. Entre ellos quiero destacar especialmente el caso de 4 ciudadanos venezolanos, los cuales eran traficantes de personas y traficaron 13 niños por la frontera con Perú, lo cual es claramente inaceptable. O sea, traficantes de personas y traficantes de niños deben ser expulsados en todas circunstancias. El segundo grupo son ciudadanos venezolanos que infringieron gravemente la normativa de migraciones y la institucionalidad chilena, ya que ingresaron de forma clandestina. Estas personas hicieron en su momento, se generó una denuncia, autodenuncia con la Policía de Investigaciones, entre 4 a 6 meses atrás, donde se les indica que se inicia el proceso de expulsión administrativa. Después fueron notificados de su expulsión administrativa, en promedio aproximadamente hace unos 2 meses, y después se materializa la expulsión, porque en Chile no tienen opción de regularizar, no tienen una visa, no van a poder tener segura identidad y pueden volver. Sobre ese último grupo... Sí. Es que ese punto es bien relevante, el de los plazos, efectivamente. Para ir abordando algunas de las críticas que se han planteado a todo este proceso, principalmente tiene que ver con la posibilidad que tenían estos extranjeros de plantear los reparos o poder apelar en definitiva a esta expulsión. Ayer una de las críticas que llegaba desde el Servicio Jesuita a Migrantes es que se realizara en un fin de semana, en un domingo, cuando las cortes no estaban funcionando, por ejemplo. ¿Qué dice usted al respecto? Hay dos cosas. Uno, todas estas personas generaron su denuncia y en la denuncia nosotros fuimos explícitos a trabajar con la Policía de Investigaciones que les explicara que se iniciara el proceso de administración. No hay nadie que no haya ingresado clandestinamente a Chile que no haya estado notificado, y todas estas personas ingresaron al menos en los últimos 3 meses. Es decir, hay una ventana muy importante. Desde que fueron notificados del proceso de autodenuncia, donde decía que se iba a iniciar, no generaron ni procesos de reclamación, ni generaron procesos de entregar información adicional para levantar la expulsión. Un punto súper importante que tampoco es tan conocido. Todos los procesos de expulsión administrativa son analizados según las sugerencias que tienen las organizaciones internacionales asociadas a la ONU. En ese sentido, se revisa caso a caso. Primero, el arraigo, especialmente si tienen niños, niñas, adolescentes chilenos. Se revisa con el registro civil hasta 3 veces por persona. Y cualquiera que tenga un hijo chileno o esté inscrito en el registro civil, no se expulsa. Segundo, se valida con el consulado respectivo. Yo separaría lo que tiene que ver la relación consular con la relación política. La relación consular siempre se mantiene con los países para renovar pasaportes, para justamente validar la identidad y el vínculo. Y también se hace lo mismo, se revisa caso a caso. Pero, por ejemplo, uno de los casos que la organización que mencionaba más alegó, había sido notificada de su expulsión en enero del 2020. O sea, habían pasado 18 meses teniendo la expulsión en mano y nunca puso un recurso judicial o nunca entregó antecedentes adicionales que pudieran levantar la expulsión. Álvaro. Por lo tanto, en estos casos, efectivamente, hay extensísimos plazos y solo se ocupa el procedimiento de reclamación al último minuto para tratar de impedir el vuelo. Y hay que entender que este vuelo materializa expulsiones de traficantes de niños. Entonces también hay que ponerlo en contexto. Sí. Álvaro, uno de los casos que lo revisamos, de hecho, hace algunos minutos en una nota, tenía que ver con la expulsión de un hombre cuyo hijo de 2 años vive acá en Chile. La esposa o la pareja, al menos de este hombre, es Yosabet, y daba su testimonio ahí, decía que se quedaba sola con su hijo de 2 años acá, sin tener la posibilidad de haber apelado a esta expulsión de su pareja. ¿Qué pasa en esos casos en particular, Álvaro? Nosotros validamos, viendo toda la documentación presentada y otros casos, pero nosotros también tenemos que validar contra los documentos oficiales, y eso es bien relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque se pueden producir casos de tráfico de menores que se dan.
Por ejemplo, cuando estos ciudadanos venezolanos ingresaron traficando 13 menores, podría haber dicho que eran sus hijos, pero no tenían la documentación y en muchos casos era un negocio, estaban abusando de ello. Entonces, la validación de la identidad es súper importante. Me acuerdo de un caso concreto también que ocurrió, que él decía que efectivamente era el padre, pero en el certificado de nacimiento no aparecía él el nombre. Solo tenía un documento que tenía que ver como apoderado, pero en la práctica cualquiera se puede registrar como apoderado. Entonces, la validación de estos temas es súper relevante, por eso se trabaja con registro civil, con los consulados. Y también el llamado que hay que hacer es que si quieren presentar documentación adicional, si quieren presentar justamente reclamaciones judiciales u otro, lo hagan al momento de la denuncia con la Policía de Investigaciones o justamente al momento de la notificación de la expulsión. Pero no lo hagan 18 meses después cuando va a salir el vuelo. Ahí claramente hay una instrumentalización para evitar la expulsión. Y también hay un problema bien grave. ¿Qué es lo que pasa después del caso? Porque la Corte legítimamente puede tener y generan, ayer hubo 3 casos de orden de no innovar, Exacto. Personas que no fueron expulsadas. Y está bien, pero el punto es que usualmente además se ganan esos detalles porque hay una revisión y hay un análisis y está bien protocolizado la lógica de revisar el vínculo. Pero se quedan en Chile con una expulsión vigente, sin poder materializar, no van a tener cédula de identidad y es muy difícil su inserción. Entonces, Álvaro, pero ¿qué pasa con la señal que se está dando ahí en ese caso, por ejemplo, con lo que ha resuelto la Corte de Apelaciones? En la apelación, en la práctica, fue una suspensión y esa persona no viajó. Pero el punto es hacer justamente, y lo que nosotros hacemos el llamado, es muy legítimo que quieran ir a la Corte a hacer sus reclamaciones u otro, y no hay ningún problema, pero que entreguen los antecedentes lo antes posible, al momento de la autodenuncia o al momento de la notificación de la expulsión, y que no esperen el último segundo tratando de tener un vuelo que lleva a casi 20 condenados por traficar menores. Entonces, yo creo que también hay que hacer la perspectiva de la responsabilidad del proceso. Y lo segundo, que es súper importante, no naturalizar o normalizar el ingreso clandestino, porque los que ingresan clandestinos generan 4 riesgos súper relevantes. 1, poner en riesgo su vida. Ya vimos cerca de 6 personas, de hecho, que perdieron la vida tratando de ingresar clandestinamente. Segundo, están en un riesgo muy grande de tráfico de personas que abusan muchas veces estos migrantes. Tercero, obligan al Estado a generar un proceso de expulsión. ¿Sí? Nosotros estamos obligados por ley a hacer el procedimiento. O sea, tenemos 15.000 expulsiones administrativas dictadas que tienen que ser materializadas. Ahí justamente se privilegia a quienes no tienen arraigo y no tienen niños ni adolescentes, pero se tiene que demostrar el vínculo. Y lo cuarto, la inserción y la integración de estos migrantes en Chile sin cédula de identidad, a muchas veces con expulsión vigente, es muy compleja. Y nosotros queremos que se integre plenamente. Álvaro, y eso es muy relevante en la perspectiva. Ahora, se entiende que los reclamos del Servicio Jesuita Migrante apuntan principalmente a casos específicos más que a la defensa de una persona que haya cometido tráfico de menores, ¿no? En particular respecto a esos casos específicos, claro, había un plazo para hacer la reclamación. Que se haya presentado a última hora, de todas maneras, no apunta al tema de fondo, que puede efectivamente romperse el vínculo entre un niño y su padre. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, también ha sido bien crítica respecto a eso, al vulnerarse el derecho de esos niños a estar junto a sus familias. ¿Está esto apegado efectivamente a norma, en particular respecto a la situación de los menores de edad que han sido separados de sus papás? Nosotros somos enfáticos y efectivamente trabajamos bastante con Policía de Investigaciones, recibimos a todas las organizaciones de las Naciones Unidas, lo trabajamos con la Cancillería, con el Consulado venezolano, en la revisión específica del detalle de cada uno. Entonces, uno también hay que tener cuidado en que se debe validar el vínculo, porque uno no puede ser que cualquiera llegue y diga, oye, yo tengo 20 hijos y por eso lo estoy entrando clandestinamente a frontera, porque justamente eso fue uno de los casos de tráfico de menores. Entonces, la protección del menor es bien relevante. Y la demostración del vínculo es un tema fundamental. Nosotros lo hacemos, PDI lo hace a través del registro civil y también del trabajo con el consulado. Entonces, ahí es muy relevante que también todo proceso de reclamación, especialmente sin el vínculo, sea hecho lo antes posible. Entonces, uno de los casos que justamente los jesuitas planteaban era una persona que había sido notificada de su expulsión hace 18 meses y en 18 meses nunca llevó la documentación para levantar su expulsión por vínculo. Entonces, también efectivamente, y nosotros se analizó y no estaba. Entonces, yo creo que también hay que ser un poquito responsable
y no tratar de ocupar estos temas o estos recursos a última hora para tratar de restringir estos vuelos. Y ojo, hay organizaciones que derechamente han hablado de que ellos están en contra de todo tipo de expulsión. O sea, hemos visto recursos que se ponen a personas condenadas por traficar 1,5 toneladas de droga, por tráfico de menores, por secuestro, por otras condiciones. Y es legítimo. O sea, nosotros respetamos el proceso el debido proceso en todas circunstancias. Pero para nosotros es fundamental que lo hagan con el suficiente plazo y no en los últimos segundos antes del vuelo, para Álvaro, que pueda ser analizado y pueda ser revisado en las Cortes. Y en ese sentido, ¿la planificación que tiene el gobierno para las expulsiones durante este año 2021 se mantiene? Sí, en general, o sea, piensa, nosotros tenemos una obligación de materializar las expulsiones. Hay 15.000 expulsiones administrativas pendientes y todos los meses se generan al menos como unas 50 expulsiones judiciales, que son de sustitución de pena. Nosotros siempre se prioriza expulsiones judiciales y después expulsiones administrativas de quienes no tengan arraigo. Y el arraigo, una de las principales formas de mostrarlo es a través de niños y adolescentes. Y vamos a hacer, dentro de las capacidades que tengamos, la expulsión. Porque también, ojo, hay un tema bien relevante. Los procesos de expulsión, especialmente de expulsión judicial, ayudan a mejorar la relación entre nacionales y extranjeros. Porque uno entiende que si efectivamente un extranjero, que son muy poquitos, es un pato malo, y se le expulsa, me da la seguridad que mi vecino, el que está acá, el que no ha sido expulsado, no tiene problemas con la justicia. Y eso es positivo porque mejora la relación. Bien. Y la lógica de la expulsión administrativa apunta justamente a desincentivar el ingreso clandestino y especialmente el tráfico de personas. Porque si yo digo que da lo mismo como entre, que entren nomás, o que las Cortes no van a hacer nada sobre esas condiciones, se crea una lógica, un incentivo a que dicen, ¿sabéis qué? Entonces, entrar clandestino da lo mismo. Y importa mucho, justamente porque ponen en riesgo su vida, son un riesgo de abuso muy grande y es muy complejo que se inserten efectivamente en el país. Bien. Álvaro, gracias por conversar con nosotros.